hermanos de la misión de los Tuxtlas, les envío un saludo cordial a cada uno de ustedes, allá donde están en sus hogares con sus familias y sus hijos. Queremos que la bendición del Señor siga en gran manera, y voy a compartir con ustedes un tema importante en apoyo a lo que ustedes ya han estado haciendo, pero con una reflexión ahora importante y vital para nuestra vida personal y para nuestra salud y la salud de la iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, ustedes conocen ese pasaje. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta conversación espiritual en esta ocasión responderá a algunas interrogantes que surgen en la mente de algunos. ¿Por qué adorar en hogares si tenemos un templo? ¿Por qué obedecer al gobierno en estos asuntos? Y nos preguntamos, ¿será que fallamos o falta la fe en los que están dirigiendo? Escribo aquí algunas razones importantes. Primero, quiero decirles, hermanos queridos, que la salud de los miembros es primordial. La salud de usted, su familia y sus hijos es importante. Escribo también la relación que debe existir entre las autoridades para permanecer en casa, lo que nos están pidiendo para no contagiarnos del virus que está matando miles de personas en diferentes lugares y también alrededor de nuestros lugares. Los dirigentes de la iglesia solicitan su colaboración para el bienestar de usted y de su familia. Veamos en forma breve qué dice la palabra de Dios. Primero, nos preguntamos, ¿desobedecemos a Dios por celebrar cultos en los hogares? La iglesia primitiva realizaba cultos en el templo y en las casas. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Hechos 5:42. La Escritura habla de Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, y en Hechos 16:5 nos dice: saludad también a la iglesia de su casa. Pedro predicó en la casa de Cristo, según Hechos 10. Elena de White escribió lo siguiente: la presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo muchas almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre a la muchedumbre agitada o aún en salones o capillas. Eso nos dice el libro de Evangelismo 320. ¿Desobedecemos a Dios hoy por celebrar cultos en nuestra casa con la familia? Quiero decirles, hermanos, que no. Además, si lo celebramos en casa es por una razón justa. La familia, la salud de la familia es importante y es vital en este caso.
También nos preguntamos, ¿será falta de fe en seguir las recomendaciones de los dirigentes de la iglesia y las indicaciones del gobierno? ¿Será eso falta de fe? No confundir el ejercicio de una fe pura y una presunción, dos cosas diferentes. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, ustedes leen que se enseña un acto de presunción. Los filisteos tuvieron cautiva el arca por 7 meses, dice la Escritura. Y en el versículo 1 se nos muestra. Luego la regresaron en un carro tirado por vacas. La dirigieron a un lugar llamado Bet-Semes y pararon hasta una gran piedra. La sierva del Señor escribió este acto de presunción y nos dice que los hombres de Bet-Semes, los pobladores de Bet-Semes, tenían curiosidad saber qué gran poder resistía dentro del arca, que la capacitaba tantas cosas maravillosas, y consideraban que en ella residía un poder grande y no lo atribuían al Señor del cielo. La gente satisfizo su curiosidad y abrió el arca para escudriñar sus secretos. Cuando decimos la gente, se refiere a una persona. Lo que los paganos no se habían atrevido a hacer, es decir, los filisteos, de modo que los ángeles cuidaban el arca, dieron muerte a más de 50,000 personas, dice el Espíritu de profecía. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 6 también, ustedes pueden leer en el tiempo del rey David, hay otro acto de presunción. Este acto lo cometió un personaje llamado Usa. En el versículo 6 y en el versículo 7 ustedes podrán encontrar. La sierva del Señor escribió lo siguiente: los ángeles que la cuidaban hirieron a Usa por poner presuntuosa e impacientemente su mano en el arca de Dios. Eso fue publicado en la Review and Herald también, en la página 196. Es posible, hermanos, que haya alguien ahora que cuestione que reunirse en las casas es falta de fe, y algunos tal vez lo tomen como cobardía, contaminación. Y algunos insisten reunirse ya muy pronto en el templo, pero hay un peligro. No por el templo, sino por el contagio del COVID entre nosotros. Sé que muchos son muy respetuosos y los admiro en seguir la sana distancia y recomendaciones de salud. Pero quizás haya alguien que por algún descuido pueda echar a perder la buena salud de otros. No deseo hacerlo sentir mal en ningún momento, pero es nuestro deber advertir a nuestra iglesia. Dios dice que por medio de su mensajera, allá en el libro
de Testimonios en el tomo 1, en la página 411, dice lo siguiente: hay quienes tienen un espíritu temerario que ellos llaman valor. Se colocan innecesariamente en lugares donde hay peligro, exponiéndose así ciertas tentaciones que para salir de ellas sin prejuicio, sin mancha, un milagro de Dios. ¿Saben ustedes que esto es una fe, pero no es de la buena? Es una fe falsa. Y esa fe falsa se llama presunción. En el libro de Mateo capítulo 4, usted puede leerlo en el verso 1 hasta el verso 11, la Biblia nos narra 3 tentaciones contra el Señor Jesucristo. La primera gran tentación fue dirigida hacia el apetito, la comida, el alimento. La segunda, hacia la presunción. La tercera, hacia el amor al mundo. No es falta de fe reunirse en los hogares. Si violáramos un mandamiento por lo que el gobierno, seríamos los primeros en indicar de no obedecerlos. Pedro y Juan dijeron: buscad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En Hechos 4:19 usted puede encontrar la cita. Hubo similitudes en el pasado para preservar la vida y ejemplos cuando fue necesario. Por ejemplo, Dios le pidió a Noé y a su casa entrar al arca para protegerse del diluvio, según Génesis capítulo 7, versículo 1 y versículo 7. Y se salvó del diluvio. Ustedes conocen la historia. Otro ejemplo, Dios le pidió a Moisés para que los israelitas estuvieran en casa, y la marca de la sangre del cordero en la parte superior de la puerta, llamado el dintel, para salvarse del ángel que pasaría por allí matando a los primogénitos. Usted lo puede leer en Éxodo 12, 7, 13. Y la Biblia dice que se salvaron los israelitas. Otro ejemplo, a Rahab se le pidió permanecer en casa cuando los israelitas llegaron a Jericó para salvar su vida. Josué 6:7, y se salvó Rahab y su familia. Hoy el consejo del profeta Isaías puede ayudarnos, según Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, dice la Biblia, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento entre tanto que pasa la indignación. Yo me pregunto, hermanos, ¿será esto falta de fe? Me parece que no. Yo quiero decir a ustedes que la paciencia es vida. A nadie se le está pidiendo algo que contraríe su fe en la palabra de Dios. Si hemos tenido ideas no bien enfocadas, pidamos perdón a Dios. Dios es amoroso y nos ayudará y nos perdonará.
No murmuremos por los que se quedan en los cultos de casa. María y Aarón un día murmuraron de Moisés, el dirigente principal de Israel. Y Dios no se agradó, y la Biblia nos dice que Dios castigó a María con lepra. Mejor oremos por los que están sufriendo, por los enfermos. Muchos están infectados de coronavirus, quizás no en el entorno de usted y de su casa. Cuidemos nosotros de no contagiarnos entre tanto que pasa esta plaga. Les animo a seguir firmes y fieles al Señor del cielo. En este periodo de contingencia hemos estado orando por ustedes, rogando a Dios para que les cuide su poderoso ángel protector y ustedes permanezcan sanos y salvos. Y yo quiero decirles, hermanos, que Dios nos ha escuchado hasta este momento. Así es que les pido paciencia a los santos de Dios, paciencias. No nos sintamos ni presionados ni opacados porque otras denominaciones violan el reglamento del gobierno y las indicaciones, haciendo lo contrario a lo que la dirección está pidiendo de parte del gobierno o de la iglesia. Recordemos, hermanos queridos, que la obediencia es vida. Esta es la época de mucho contagio, de gran contagio. Muchas personas están perdiendo la vida y la están perdiendo porque muchas de ellas son imprudentes. Quizás en el entorno donde usted vive, en el poblado, cerca de su colonia, cerca de su casa, quizás no esté sucediendo esto. Amén. Alabado sea Dios que no esté pasando, pero puede llegar. Hermanos y hermanos, esperemos que la luz verde del semáforo que está indicando el gobierno nos llegue y entonces vamos a regresar a los templos, vamos a regresar con alegría y con gozo. Termino, hermanos, con la experiencia de Jacob cuando luchó con el ángel de Dios del otro lado del vado de Jaboc. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Jacob luchó con el ángel por la noche y allí estaba luchando en medio de la oscuridad, y cuando se dio cuenta que era un ángel, dice la palabra del Señor que se tomó de su manto y le dijo lo siguiente, el ángel: suéltame que ya raya el alba. Pero el patriarca dijo, exclamando: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia la de Jacob. Si estas palabras le hubieran sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto, pero lo que le inspiró era más bien la seguridad del que confiesa su pecado e indignidad. Y sin embargo confía en la misericordia de Dios, y nosotros sabemos que Dios le dio un nuevo nombre y Jacob hoy es prominente su nombre en toda la tierra. Así el Señor cumple su pacto. Hermanos queridos, yo les animo, esperemos la luz verde del semáforo y en cuanto llegue, nosotros vamos a avisarles. El contador dará algunas otras indicaciones, el secretario de nuestra asociación,
de un documento que tiene que ver con el gobierno. Y vamos a escuchar con atención. Muchas gracias por prestar atención a estas palabras. Que Dios le bendiga. Un abrazo cariñoso y virtual, y ojalá pronto estemos saludándole allá en sus iglesias. Hasta luego. Queridos hermanos, en este momento queremos saludarles y agradecemos al pastor Julián por el mensaje que nos ha motivado a seguir permaneciendo fieles a pesar de las situaciones. Y quiero, hermanos, recalcar rápidamente en el documento que hace unos días atrás se envió a cada una de nuestras iglesias. Eso derivado del acuerdo del Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo, en el cual puso las pautas para reaperturar las actividades. Y allí podemos contemplar en ese acuerdo, en el segundo, de que el 18 inició la primera etapa y posteriormente continuaba del día 31 de mayo, y eso quiere decir que del 1 de junio se aperturaba de acuerdo a los semáforos. Pero en un documento emitido el 29 de mayo, el día de ayer, la autoridad ahora está recomendando que cada martes se va a reunir la Comisión de Salud del Gobierno Federal. Y el día jueves estará actualizando los semáforos. Por lo tanto, actualmente casi en su totalidad el país está en semáforo rojo, por lo cual no podemos reaperturar nuestras actividades. Esperemos, hermanos, a que la luz amarilla por lo menos aparezca en nuestra comunidad. Cada jueves se va a estar actualizando el semáforo de nuestras zonas y es allí donde podremos iniciar con los grupos pequeños, pero cuando el semáforo esté en amarillo. Cuando el semáforo esté en verde, es cuando podamos reunirnos en nuestras iglesias. Y cuando nos reunamos en nuestras iglesias, vamos a hacer todo lo que les enviamos en un documento anterior, donde venían las pautas de sanitización en los templos. Recomendamos que pueda haber suficiente agua y jabón o gel antibacterial para que antes de que ingresemos a los templos podamos cuidar nuestra salud a través de las recomendaciones que ya los sectores de salud están haciendo. Así es que, hermanos, vamos a cumplir estas pautas, vamos a hacer lo que la autoridad está diciendo. Igual, aunque nuestro semáforo esté en verde, pero si nuestra autoridad local dice todavía no aperturamos, vamos a obedecer a las recomendaciones de nuestra autoridad. La intención, hermanos, es de cuidar, es de salvaguardar nuestra salud. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Así es que, hermanos, vayamos haciendo los preparativos para cuando el semáforo esté en verde. Podamos tener suficiente agua y jabón, alcohol si es posible, poner tapetes con agua y jabón y cloro para limpiar nuestros zapatos antes de ingresar a nuestras iglesias. Si nuestra iglesia es un número bastante grande, hay que organizarse para hacer 2 cultos, de tal manera que exista la menor cantidad de personas, que guardemos el 1,5 metros o 2 metros de distancia entre cada uno de nosotros. Por ahora, mientras la pandemia no se vaya de nuestra comunidad, vamos a guardar la sana distancia y hasta donde sea posible quedarnos en casa. Agradecemos, hermanos, porque se han mantenido fieles ahora y hasta aquí Dios nos ha cuidado. Y tal vez algunos hermanos ya tengan algunos síntomas, no lo sabemos, pero cuidemos nuestra salud, hermanos. Esto es lo que queremos lograr como iglesias, que nos unamos a cumplir todo lo que nuestros gobiernos nos están indicando. Que Dios nos bendiga, hermanos, cuidémonos, quédate en casa hasta donde sea posible. Y cuando se reaperturen las actividades, guardemos nuestra sana distancia y vamos a cumplir las medidas de sanidad que están implementando. Gracias.